Buenos días, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque la realidad que aprendemos en la Escritura es más vívida una vez que conocemos a Cristo, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si tú has entregado a Cristo para salvarnos cuando aún éramos pecadores, ahora que somos tus hijos, nos das todo lo que necesitamos y suples, Señor, cada área de nuestra vida. Te suplicamos que nos ayudes para que este tiempo de tristeza, este tiempo de dudas, nos acerque a ti, nos ayude a ver tu gloria, nos ayude a ver tu majestad. Y Padre, podamos caminar de acuerdo al diseño que tú tienes para nosotros. Guíanos, Padre, para pensar correctamente sobre nuestros hermanos. Guíanos para pensar bíblicamente sobre lo que debemos nosotros mismos pensar, sentir. Guíanos, Padre, para que nuestras decisiones y nuestras conversaciones tengan la dirección de adorarte, tengan el propósito de servir a otros y edificarlos para que sean más semejantes a Cristo. Pedimos que nos ilumines para entender tu palabra y que podamos, Señor, ser útiles en la edificación mutua de este cuerpo local de creyentes. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, para esta mañana, hermanos, vamos a pausar nuestro estudio de Proverbios. Y le voy a pedir que busque la epístola de Pablo a Colosenses. La epístola de Pablo a los Colosenses. Y consideremos la manera en la que Dios nos llama a actuar como miembros de una nueva comunidad que se llama la Iglesia Local, una nueva comunidad que fue inaugurada por Cristo y de manera específica fue traída a la existencia en el libro de Hechos, capítulo 2. En la epístola de Pablo a los Colosenses, el apóstol Pablo está dando instrucciones concretas sobre la manera apropiada en la que el creyente debe vivir en este mundo y en el contexto mismo de la iglesia. ¿Cuál debe de ser la forma en la que la iglesia se relaciona entre los diversos miembros que la constituyen? El corazón de esta epístola de Colosenses va desde el capítulo 2, 6 hasta el capítulo 4, versículo 7. Y básicamente el apóstol Pablo tiene en mente dos instrucciones principales. La primera instrucción que nosotros encontramos en el capítulo 2 es: lo que tú crees define lo que vas a hacer. Lo que tú crees define lo que tú vas a hacer. Desde Colosenses 2:8 hasta el versículo 23, el final del capítulo 2, el apóstol Pablo trata de mostrar cómo las creencias definen nuestras acciones. Las creencias definen nuestras acciones, o visto desde otra óptica, la manera en la que un creyente crece en madurez es modificando sus creencias por medio de la Escritura. La manera en la que un cristiano crece en santidad, la manera en la que un creyente madura es que sus ideas, sus creencias sean modificadas para que encuadren, digámoslo así, en el contexto de la Escritura y no a la inversa. No llevar a la Escritura a que ella se modifique, se tuerza para que encaje dentro de nuestros conceptos o ideas. Y esa es la primera forma en la que el apóstol Pablo trata de definir la vida del creyente. Y la segunda área que el apóstol Pablo trata de comunicar la manera en la que el creyente madura es por medio de explicar el comportamiento específico del creyente.
el comportamiento específico del creyente. Colosenses 3:5 hasta el final del capítulo, básicamente, el versículo 17, el apóstol Pablo establece el fundamento que dice: la manera en la que maduras es realizada hasta cierto punto por tu comportamiento, pero hay una unidad. Tus ideas definen tus acciones, lo que tú crees define lo que tú haces. Así que si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees que Cristo es el Señor, eso va a definir la manera en la que tú te comportas, la manera en la que tú hablas, la manera en la que tú actúas, la manera en la que tú te relacionas. Y a partir del 3:18 y hasta el capítulo 4, el apóstol Pablo da ejemplos específicos de cómo se aprecia esto en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones matrimoniales. Allí está vista de manera tangible esta percepción del crecimiento del creyente por medio de su comportamiento. Y la idea central de este capítulo 3 del 4, 3 del 5 al 17, es la siguiente: el cristiano ha muerto y ha resucitado con Cristo. El cristiano ha muerto y ha resucitado con Cristo. Por lo tanto, el cristiano ya no es parte de este mundo. El cristiano ya no forma parte de este sistema de pensamiento. El cristiano ya no debe de ser atraído por lo que al mundo le gusta. El cristiano ya no debe de ser dominado por lo que el mundo ofrece. La dirección ahora del cristiano es buscar, como dice Pablo en capítulo 3, versículo 1, buscar las cosas celestiales. Es decir, que su vida esté embarcada en esta misión de manera permanente, que el cristiano esté caminando constantemente en esta búsqueda de las cosas de arriba. Observe, déjeme leer capítulo 3, versículos 1 al 4. Si ustedes pues, o dicho de otra manera, en realidad, debido a que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. ¿Qué es lo que le permite al creyente ser diferente? Respuesta: que ha resucitado, que no está muerto. Espiritualmente tiene vida. Espiritualmente está recibiendo un estímulo para vivir más para la gloria de Dios. Espiritualmente está capacitado para lo que dice Pablo ahí, buscar las cosas de arriba. Los versículos 5 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo da un ejemplo de aquello a lo cual el creyente no debe apegarse. Esos errores o esos pecados más bien a los cuales el creyente debe de hacer a un lado. Y a partir del 3:12 hasta el 17, 3:12 al 14 específicamente, Pablo indica cuál es esa búsqueda, cuál es ese objetivo al cual el creyente debe de apuntar. Si el versículo 1 dice, busquen las cosas de arriba, el versículo 12 nos explica cuáles son esas cosas, cuáles son esas características, cuáles son esas virtudes que el cristiano debe buscar y debe esforzarse por alcanzar, y lo va a lograr porque está resucitado en Cristo. Así que lo que vamos a estudiar esta mañana, aquí en Colosenses 3, del 12 al 14 básicamente, son 6 virtudes que deben caracterizar la vida del cristiano. 6 virtudes que deben caracterizar la vida del cristiano. 6 actitudes que deben dominar el corazón del creyente. Y eso debe manifestarse en acciones particulares. Recuerde esto: lo que creemos define lo que hacemos. Lo que creemos define lo que hablamos. Y lo que presenta aquí Pablo, versículos 12 al 14, es primero lo que debemos creer, ser en el interior, y en consecuencia lo que debemos manifestar con acciones específicas. Así que lo que vamos a estudiar aquí es que después de explicar la identidad de los creyentes, el apóstol Pablo enseña 6 virtudes que todo creyente debe imitar como resultado de la elección y del amor de Dios
en su vida a fin de contribuir para la unidad de la iglesia. A fin de contribuir para la unidad de la iglesia. La meta de que el creyente se experimente en estas virtudes es promover la unidad, no la separación. Promover la unidad, promover la intimidad entre los diferentes miembros de la iglesia. Ahora déjenme leer Colosenses 3 del 12 al 14, que es el texto que estaremos estudiando. Pablo dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. La primera parte del versículo 12 nos presenta la identidad del cristiano. O dicho de otra palabra, ¿quién es un cristiano? ¿Qué caracteriza a un cristiano en términos de su naturaleza? En términos de cómo Dios ve a ese cristiano. Y observe que el apóstol Pablo nos da 3 menciones, 3 calificativos que utiliza aquí. Versículo 12, entonces ustedes como escogidos de Dios. Primer aspecto de la identidad del creyente: el cristiano es uno que ha sido escogido por Dios. El cristiano ha sido elegido por Dios. El tema de la elección, en mi opinión, es uno de los temas más claros en toda la Biblia. No hay duda al respecto de que Dios es quien elige. Y este aspecto de elección implica un ejercicio divino desde la eternidad con el propósito de que algunas personas vengan al conocimiento de Cristo y a través de conocer a Cristo tengan una relación particular con Dios. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha sido elegida por Dios para un propósito específico. Dios lo escogió, Dios lo eligió. Y nosotros podríamos pensar que quizá Dios se equivocó, que Dios pudo haber elegido a una mejor persona. Podríamos pensar que Dios pudo haber elegido a una persona que desde nuestra opinión tuviera mejores cualidades, un mejor desempeño, pero la realidad es esta. Los parámetros los determina Dios. Y así como Dios eligió a una persona falible, pecaminosa, que lidia con su pecado, Dios te eligió a ti y Dios me eligió a mí, que somos imperfectos. Recuerden ese texto, Romanos 5:8, cuando aún éramos pecadores, aún cuando vivíamos en este contexto de pecado, la elección de Dios es un acto desde la eternidad. Es un acto desde la eternidad. Y desde la eternidad, cuando Dios eligió a alguien, Dios decidió amarlo, que es lo que va a decir a continuación, la segunda palabra que aparece allí. El punto es, todo cristiano es elegido por Dios, independientemente de su carácter, independientemente de su comportamiento, independientemente de las luchas que esté teniendo, independientemente de cualquier cosa que esté viviendo en el presente, en la actualidad. Es un elegido por Dios. Dios ha decidido que la sangre de Cristo fuera invertida en cada creyente. Así que fundamentalmente necesitamos entender esto, recordar esto, hermanos. Un creyente es elegido por Dios. No es elegido por nosotros. No se elige por democracia. No se elige por un proceso como lo que vamos a ver la siguiente semana que atraviesa nuestro país. Un creyente es designado por Dios para ese propósito. Para ese propósito. Dios sabe quién, Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo va a elegir a cada creyente y cada creyente va a formar parte del cuerpo de la iglesia, del cuerpo universal de la iglesia y del cuerpo local de la iglesia. Y esto es algo que necesitamos recordar. El creyente está en la iglesia porque Dios lo trajo. El creyente está en la iglesia porque Dios lo acercó. Porque Dios, como dice Pablo, lo eligió. Algo muy importante que debe usted y yo recordar. No depende de nuestros sentimientos. No depende de nuestra evaluación. No depende de algo subjetivo en nosotros. Depende absolutamente de Dios. Pablo dice
como escogidos de Dios. El cristiano es elegido por Dios para un propósito singular. Y en la Biblia, generalmente, el elegido es una persona que disfruta de una estrecha y fuerte comunión con Dios. Y esto va creciendo a medida que avanza su vida cristiana. Y es algo que debemos mantener en mente. Usted es elegido, así como cualquier otro cristiano que forma parte de esta iglesia, así como cualquier otro cristiano que está alrededor del mundo. Y esto depende absolutamente de Dios. En segundo lugar, vean la segunda manera en la que Pablo define la identidad del creyente. Es santo. Santo. Pablo está hablando en los términos más objetivos posibles. En los términos más objetivos posibles. Y es interesante que Pablo presente esta descripción aquí porque el capítulo 2, Pablo ha estado lidiando con esta tendencia que hay en la humanidad de ser engañada por ideas, filosofías, prácticas, pragmatismo. Y lo que Pablo les dice a ellos, ustedes son cristianos, ustedes son elegidos por Dios y ustedes son santos. No es que vas a llegar a ser santo, no es que necesitas atravesar por un proceso de beatificación. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia, una persona santa es aquella que cae dentro de estas dos categorías que Dios enseña. Y la primera categoría es, Dios te eligió para un propósito. En términos del Antiguo Testamento, cuando alguien era elegido por Dios para un propósito, o un objeto era apartado por Dios para un propósito, se le denominaba como alguien consagrado para Dios. Consagrado para Dios. ¿Quién es el cristiano? Alguien que ha sido consagrado para Dios. Algo importante que hay que entender, Dios sabe toda nuestra vida, desde antes que existiera. Dios le explicó esto al profeta Jeremías en el primer capítulo de Jeremías. Dios sabe toda nuestra vida y aún así, Dios decide primero elegirnos y segundo, Dios decide santificarnos. La santificación, en la Biblia nosotros encontramos que hay tres categorías, digámoslo así, de santidad. La primera es la santidad inicial, que es el momento de la salvación, la santificación progresiva, que es el momento en el cual estamos viviendo ahora, luchando contra el pecado, y la tercera es la santificación final o el estado de glorificación, el momento en el cual el creyente es pasado del cuerpo físico pecaminoso a un cuerpo redimido. Pablo está hablando aquí en términos, creo, de la primera y la tercera categoría. Tú como cristiano has sido escogido por Dios, has sido apartado por Dios y por lo tanto eres diferente. Dios te ha consagrado para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Conocer, amar y servir a Dios. Conocer, amar y servir a Dios. Esa es la enseñanza fundamental del capítulo 2. El propósito de esta carta es que los colosenses comprendan cuál es el propósito de su existencia. Y el propósito es que amen a Dios. Que amen a Dios. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, otra vez, esto es bastante objetivo. No depende de nuestra evaluación. No depende de nosotros. Pablo dice, ustedes cristianos son escogidos por Dios. Segundo, son santos. No te está preguntando si te sientes santo. No te está preguntando si estás llegando al punto de una santidad establecida por una comunidad particular. Pablo dice, eres santo. Eres santo. No importa que no te sientas santo. No importa que en la mañana cuando te levantes y veas en el espejo no te veas santo. No depende de ti, en un sentido. Si eres un cristiano genuino, esto depende completamente de Dios. Eres santo. Y esto aplica a todo cristiano. No a un sector dentro de la iglesia. No solo a algunos. Aplica a todo cristiano. Incluso los que pecamos. Y si alguien dice que no peca, Primera de Juan enseña, esa persona hace a Dios mentiroso. Tercer descripción que Pablo nos da de la identidad del creyente. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que ha sido escogida por Dios. Un cristiano es un santo que ha sido separado por Dios. Pero también un santo es aquel que es amado por Dios. Amado por Dios. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Que Dios ama a todo el mundo. ¿Qué no Juan 3:16 enseña que Dios ama a todo el mundo? El amor de Dios es diferente a nuestro amor. Dios tiene un amor general hacia la humanidad que se conoce como el concepto de gracia común.
Dios trae lluvia para buenos y malos. Lo que hemos experimentado en estos últimos días, que quisiéramos experimentar más lluvia, es una bendición general de Dios para toda la humanidad. Pero hay un amor especial de Dios. Y ese amor especial de Dios es que Dios entregó a su Hijo unigénito para salvar a los que creen en Él. Ese texto de Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esas personas son los amados. ¿Quién es un cristiano? Alguien que es amado por Dios. Y otra vez, escuche bien esto, quiero que lo guarde en su corazón. No depende de tus acciones. No depende de tu conducta. No depende de tu éxito. Pablo está hablando en términos objetivos y categóricos. El cristiano es amado. Dios te ama, así como Dios ama a cualquier otro cristiano. Lo que Pablo quiere subrayar es que esto es el fundamento de las virtudes que necesitamos practicar. Porque el cristiano es escogido, porque el cristiano es santo, porque el cristiano es amado. Entonces, por eso podemos aplicar lo que dice a continuación a nuestra vida. Pablo dice a continuación, revístanse de tierna compasión. Pablo está utilizando una metáfora, la metáfora de vestirse. Y esta metáfora de vestirse está cerrando toda la idea global que ha comenzado en el versículo 8. En el versículo 8 Pablo dice, pero ahora desechen o desvístanse de todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y para cerrar esta imagen dice ahora, revístanse. Tomen estas virtudes que Dios les ha dado y pónganselas, úsenlas. Son para ustedes, iglesia, son para ustedes, cristianos, que has sido escogido por Dios, que has sido santificado por Dios y que eres amado por Dios. Esto es lo que tú y yo necesitamos hacer en el contexto de nuestra iglesia local. ¿Cuál es la primera virtud que Pablo menciona? Tierna compasión. Tierna compasión. Otra expresión sería entrañable compasión. Entrañable compasión. En griego dice entrañas de misericordia. Entrañas de misericordia. ¿Y cuál es la razón por la que Pablo usa esta expresión? Las emociones, ¿dónde las experimentamos generalmente? En el estómago. Pablo está utilizando esta parte del cuerpo para decir la compasión que el cristiano debe de tener es de estas características: entrañable, profunda, particular. Debes de tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso o una misericordia que está dominando tu corazón. No un corazón de venganza, no un corazón de ira, como dice en el capítulo 3, versículo 8. No un corazón que habla mal, sino un corazón que es compasivo, que es comprensivo, que tiene un entendimiento general de lo que está experimentando otra persona que se encuentra en una situación difícil. Y generalmente el llamado que tenemos en la Biblia es de imitar alguna virtud que Dios ya posee. Imitar alguna virtud que Dios ya posee. Y lo que la Biblia enseña es que Dios tiene una compasión amplia y que debe de ser aplicada y experimentada por el creyente. Si usted busca Efesios capítulo 2, versículo 4, Efesios 2:4, Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia, este es un término sinónimo, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo es un corazón misericordioso? Un corazón misericordioso es aquel que demuestra compasión por la situación en la que se encuentra un individuo.
No se aprovecha de la situación, no se aprovecha de las circunstancias, no se mofa de las personas, sino que es movido a demostrar un trato cariñoso y solidario. Un comentarista, de hecho, lo presenta de esta manera. La expresión de Pablo en Colosenses 3:12, tierna compasión, denota el cariño y la solidaridad cristiana, lo cual es el fundamento de la unidad de la iglesia. Cariño y solidaridad cristiana. Recuerde, Pablo está hablando en el contexto de la unidad de la iglesia. Y para que haya unidad debe de haber comprensión y esto debe de ser solidario. Dios no nos ha llamado a ser jueces, Dios nos ha llamado a llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, reír con los que ríen, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esto es apropiado, hermanos, para lo que hemos escuchado en esta mañana. Necesitamos pensar en cómo ser solidarios con un hermano que está en necesidad. Y Pablo nos llama, debes de manifestarte o de revestirte con tierna compasión. ¿Por qué Pablo lo pone en el primer lugar en la lista? Porque la tendencia común que tenemos es la de atacar, ofender, humillar, exhibir. Y Pablo nos dice, eso no califica a un cristiano. Eso no es característica de un cristiano. De hecho, eso es todo lo contrario. Es lo que ha dicho en capítulo 3, versículos del 5 al 10. Es todo lo contrario de un cristiano. Un cristiano, debido a que ha sido elegido por Dios, es santificado por Dios y es amado por Dios, debe revestirse. Es la responsabilidad de resistirse a los deseos que todavía lidian en su naturaleza de pecado y ponerse expresión de solidaridad en el contexto de la iglesia. Sé solidario con los que están en necesidad. Esa es la primera virtud. Todos lo tenemos que hacer. No solo algunos, cada miembro de la iglesia, porque eres cristiano, tenemos esta responsabilidad. Pablo dice también, versículo 12, bondad. El creyente debe de comportarse con bondad, vestirse con bondad. Bondad se refiere a cualquier acción que trae beneficio a la persona que está en dificultades. Cualquier acción, cualquier expresión que trae consuelo a la persona que está en una situación de desafío. Si usted regresa ahí mismo a Efesios capítulo 2, versículo 7, Pablo enseña algo semejante. Efesios 2, 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios actuó de manera misericordiosa hacia cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Dios no nos dio el pago exacto que merecemos por nuestro pecado y desobediencia. Dios lo retrasó, como lo vamos a estudiar más adelante. Pero Dios actuó de manera benevolente hacia nosotros. Nos llamó hacia Cristo, nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a escuchar, recibir la palabra de Dios. Y es exactamente lo mismo que el cristiano hoy debe practicar. Llama a otro cristiano a que ame a Dios, a que tema a Dios, a que confíe en Dios. La bondad de Dios es no tratar a un pecador como él lo merece. Esa es la bondad de Dios. Y es lo mismo que Dios pide de nosotros. Lo que todo pecador merece es justicia, juicio y la ira de Dios. Pero Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios retrasa su ira para que el pecador se arrepienta. Y es exactamente lo mismo que Dios pide de ti y de mí. Sé bondadoso, tú no eres un juez. Tú no eres un juez. Solo hay un juez que es justo, que es objetivo. Y ese juez es Dios. Y nosotros necesitamos, por lo tanto, venir y pedirle a Dios que Él nos ayude a pensar correctamente de esta bondad que necesitamos practicar. ¿Qué es lo que debe ser el cristiano? Un embajador, una extensión de la bondad de Dios. Usted recuerda esa expresión de Pablo, creo que es en 2 Corintios 5, que el creyente es un embajador, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Esa es la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Dios no está dando un pago por la
el pecado, Dios está siendo misericordioso hacia el creyente. Tercer lugar, tercer virtud que el creyente debe tener: humildad. Amados, revístanse de tierna compasión, bondad y humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad puede entenderse, inicialmente, se entendía como una actividad física. La humildad era representada por una persona poniéndose a los pies de alguien más con el propósito de reflejar servicio. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y la mayoría de los escritores tienen la idea de subrayar un concepto semejante, pero no es a partir de la apariencia externa, sino es a partir de la condición, la disposición en el interior. La humildad es considerar a otros como más importantes que a sí mismo. La humildad es considerar a otros como más importantes que a sí mismos. Y esto va más allá de una mera expresión física o de una mera acción. Esto tiene que ver con la intención y la disposición que el individuo tiene en su corazón. Busque por favor Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vea lo que dice. Voy a leer desde el versículo 1 porque es importante lo que Pablo está diciendo acerca de la forma de pensar que el creyente debe tener. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo. Observen, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, ahí está la descripción de la humildad, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una persona arrogante, una persona vanidosa, una persona egoísta, de acuerdo al versículo 3, no busca el bienestar del otro individuo. Busca un bienestar para él, incluso a costa del otro individuo. Pero la humildad es aquella en la cual buscamos un bien genuino para la persona que está frente a nosotros. Y a continuación, a partir del versículo 5, el apóstol Pablo pone el mayor ejemplo de humildad que pudiera existir. Vea, versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud. Observe, preste atención a eso. La palabra actitud tiene que ver con la manera de pensar de alguien. No tiene que ver con las acciones, no tiene que ver con las palabras principalmente, tiene que ver con la manera en la que estás pensando. Porque del pensamiento, que en términos del Nuevo Testamento es el corazón, se derivan las acciones. Pablo dice, haya pues en ustedes esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, vea, se humilló a él mismo. La humildad es una capacidad que Dios nos da para hacer, sí, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, y es lo que está ilustrando este texto. Cristo personal, voluntariamente, decidió humillarse para el beneficio de alguien más. Vean lo que continúa diciendo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad en la Biblia, por lo tanto, se refiere a considerar a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Y significa obligarnos para verlos desde esa perspectiva. Y no es algo en lo cual Dios está pidiendo nuestra opinión. No es algo en lo cual Dios está pidiendo votos para ver si la mayoría decide que se debe hacer así. El mandato que Pablo presenta, volviendo a Colosenses 3:12, es revístete. Revístete. Esta virtud que Dios ha preparado para ti, cristiano, tú debes de tomarla voluntaria, diligentemente y ponértela y estar viviendo de acuerdo a este estándar. Ese es el estándar de Dios. ¿Qué significa? Pensando en lo que dice Pablo en capítulo 3, versículo 1. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Significa revístete de compasión, de bondad, de humildad.
y de las otras virtudes que Pablo va a mencionar a continuación. Así que Pablo nos está llamando a seguir el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Tú piensas que Cristo es alguien humilde? ¿Piensas que Cristo es alguien que merece nuestro respeto, nuestra adoración por ser humilde? Bueno, Él nos pide, imita a Cristo en su humildad. Y no es algo que esté muy lejos de ti. ¿Por qué? Porque eres escogido, porque eres santificado y porque eres amado. Y ese simple hecho te ha capacitado para que puedas aplicar estas virtudes a tu vida. Cuarta virtud que Pablo presenta, versículo 12. Pablo dice tierna compasión, bondad, humildad, dice también mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre se refiere a una actitud que rechaza la arrogancia. La mansedumbre es una actitud que rechaza la arrogancia. La forma en la que habla, la forma en que se comunica, no es una forma altanera, arrogante y despreciativa, como si esta persona tuviera más que los demás y por lo tanto merece un trato más digno, o que los otros merecen un trato menor porque son de menor calidad por sus acciones o sus actividades. El manso es una persona que rechaza la arrogancia y en el momento de estar comunicándose con otras personas, su forma de hablar está calificada por la amabilidad y la amistad. La amabilidad y la amistad. Cuando nosotros vemos la descripción que el Señor Jesucristo da de sí mismo en Mateo 11, 28, Él les dice a las multitudes, venid a mí si estás trabajado y cargado y yo te haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo era Cristo con el necesitado? ¿Cómo era Cristo con el pecador? Cristo demostró paciencia, Cristo demostró bondad, Cristo les habló con misericordia, Cristo les habló con compasión, Cristo extendió su mano como si fuera un amigo para que vinieran y escucharan el mensaje de Dios para ellos. Eso es lo que distinguió a Cristo cuando se acercó a los pecadores. Esa es la manera en la que Cristo se acercó al publicano Leví cuando estaba cobrando los impuestos del pueblo de Israel. Eso es lo que Cristo le dijo a Zaqueo cuando lo invitó a su casa. Eso es lo que Cristo le dijo a la mujer pecadora que estaba lavando sus pies. Eso es lo que Cristo le dijo a cada uno de los pecadores que estaban dispuestos a recibir el mensaje de Cristo. Les habló con bondad, con mansedumbre. Su tono de hablar fue amable, amistoso, condescendiente. Cristo en ningún momento hacia estos pecadores que reconocieron su pecado, en ninguna manera y en ningún momento les habló como si Él fuera el que merece el respeto, aunque lo merecía. Cristo se bajó a su nivel. Como leímos hace un momento, Cristo se humilló a sí mismo. Cristo los buscó. Y hermanos, esto debe distinguirnos. No piense que usted es más santo. No piense que usted es más puro. Tal vez en algunas áreas de su vida lo es, y gracias a Dios, no es gracias a usted. Si tenemos victoria sobre el pecado, es la gloria al Señor, no es por nosotros. Pero cuando vea a un hermano que ha caído, cuando vea a un hermano que está en pecado, versículo 12, sea manso, hable con amor, tratando de cubrir, tratando de alentar, tratando de comprender, tratando de animar para que siga descansando en las promesas que Dios tiene para el cristiano. Quinta virtud que Pablo presenta, mansedumbre y paciencia. Paciencia, ¿qué es la paciencia? Se refiere fundamentalmente a soportar. Soportar. Una persona paciente es una persona que soporta. Y el versículo 13 nos da un ejemplo, dos ejemplos específicos de cómo debemos soportar. ¿Qué debemos soportar? Vean lo que dice el versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro.
El punto es, si alguien ha pecado en contra de ti, perdónalo y soporta a esa persona. ¿Por qué debes de soportarlo? Respuesta, porque es cristiano. Y todo cristiano es escogido por Dios, santificado por Dios y amado por Dios. Si tú no perdonas, tú estás despreciando el acto que Dios hizo hacia tu propia vida. Vean lo que dice versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra Cristo. Y observe esto, como Cristo los perdonó. Esa conjunción comparativa, de la misma manera, del mismo grado, con la misma manifestación que tú experimentaste el perdón de Cristo, versículo 13, así también háganlo ustedes. ¿En qué momento alguien desprecia el perdón de Dios? ¿En qué momento alguien manifiesta algo contrario al perdón de Dios? Respuesta, cuando se rehúsa a ofrecer el perdón a alguien. Cuando rehúsa perdonar a alguien. Tiene un sentido de justicia demasiado elevado. Tiene una percepción de sí mismo errónea, errada, que no encaja dentro de la descripción bíblica. La perspectiva que nosotros debemos de tener es, ten un concepto de ti mismo que es moderado, que es bíblico. ¿Y cuál es el concepto que debemos de tener de nosotros mismos? Elegido por Dios, santificado por Dios y amado por Dios. Esa es la imagen del cristiano. Y es tu imagen si eres cristiano, y es la imagen de cualquier otro cristiano. Y porque es la misma imagen en todos, entonces debemos, versículo 13, perdonar. Perdonar. ¿Quién es el mayor ofendido cuando hay una situación de conflicto? No es el esposo, no es la esposa, no eres tú, no soy yo. El mayor ofendido es Dios. El rey David entendió esto correctamente en el Salmo 51. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y si uno se pone a pensar en 2 de Samuel capítulo 12, ¿realmente solo había pecado en contra de Dios? No. David pecó en contra de sus esposas, porque tenía al menos 3. David pecó en contra de Betsabé, porque fundamentalmente abusó de ella por la posición de rey. Pecó en contra de Urías, el esposo de Betsabé. Pecó en contra de Joab, su comandante, porque le pidió que pecara con él al pedirle que enviara a Urías al frente de la batalla. Pecó en contra del pueblo de Israel. Los pecados de David eran amplios. No solo en contra de una persona, pero David entiende fundamentalmente, todo pecado es cometido en contra de una persona y esa persona es Dios. Y Dios nos está recordando, tú no eres juez. Tú ofendiste a Dios y Dios te perdonó. De la misma manera que Dios te ha perdonado a ti. Del mismo grado que Dios te ha perdonado a ti. Y que ha olvidado tus pecados, y que Dios está trabajando o está consciente de no traer nuevamente esos pecados que cometiste en contra de Él, no traerlos en este libro negro para acusarte otra vez. De la misma manera, cristiano, tú tienes que perdonar. Tú y yo debemos perdonar. Al final de cuentas, si alguien nos ofende, a quien ha ofendido, fundamentalmente, es a Dios. Y lo que nos importa debe de ser la gloria de Dios, no la nuestra. La gloria de Dios, no la nuestra. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer esto. Perdona. Perdona. No acaricies en tu mente la idea de preservar un remanente de esta ofensa. Perdona. Entrégaselo al Señor. Él está en control y Él ha perdonado a todo cristiano. Y si Él ha perdonado de facto a cada cristiano en cada uno de sus pecados, tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pecados Dios te ha perdonado en tu vida? ¿Los pasados y los presentes solamente? No, también los futuros. También los futuros. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, esa descripción que Pablo da de la cadena inquebrantable sobre la obra de Cristo en favor del creyente, Pablo lo expresa de esta manera, Romanos 8:29,
porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Pero yo no me siento glorificado en este momento. Yo no me veo glorificado, sigo viendo mis imperfecciones, sigo viendo mi pecado, sigo viendo estas luchas constantes en mi vida. Sí, pero no depende de tus sentimientos. Si eres un cristiano, eres escogido, santificado y amado por Dios, y por lo tanto, desde la perspectiva de Dios, versículo 30 de Romanos 8, has sido glorificado. Has sido glorificado. Porque para Dios es un acto consumado. Así que, ¿qué pecados Dios nos ha perdonado? ¿Pasados y presentes solamente? No, pasados, presentes y futuros. Ahora, esto no significa libertad para pecar, porque lo estamos viendo en Colosenses 3. No significa libertad para pecar. Significa entender cuál es la realidad en la que está viviendo el cristiano. Eres un santo para la gloria de Dios, no para tu satisfacción en el pecado. Y el punto aquí, versículo 13, es perdona. De la misma manera que Cristo te ha perdonado. Sexta virtud, versículo 14. Sexta virtud. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Recuerde cuál es la metáfora. La metáfora que Pablo está utilizando es la metáfora de un individuo que se está vistiendo y se tiene que poner ropa. ¿Y cuál es esta ropa? Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Finalmente, versículo 14, sobre todas estas cosas, no porque sea lo más importante, no porque sea lo más importante, sino porque de alguna manera el amor debe envolver cada una de estas virtudes. El amor debe de estar presente en la tierna compasión. El amor debe de estar presente en la bondad. El amor debe de estar presente en la humildad. El amor debe estar presente en la mansedumbre. El amor debe de estar presente en la paciencia. Cada una de estas virtudes debe hacerse con amor. ¿Y qué es el amor? El amor en la Biblia es sacrificio para el bien de otro. Usted conoce ese texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ha amado Dios al mundo? Dando. Amor es dar, pero es dar de manera sacrificial. ¿Qué es lo que Dios dio? ¿Lo más feo que tenía? No, lo más hermoso que tenía. El tesoro más preciado para Dios. Dios dio a su Hijo unigénito. El amor es un acto sacrificial. Nos debe costar. De otra manera, no es amor y no es sacrificio. Y lo que Pablo está diciendo, versículo 14, es: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, acciones sacrificiales para el beneficio de alguien más. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está el amor de Dios. Nos amó siendo pecadores, no cuando éramos santos. De la misma manera, nosotros debemos amar a los miembros de la iglesia que están lidiando con un pecado específico. Busque, por favor, primero los Corintios 13. Primero los Corintios 13. Y vea la manera tan explícita en la que Pablo nos llama a ser amorosos. ¿Cómo debemos amar? ¿Cuál debe de ser el grado, la expresión del amor del cristiano? Primero los Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Usted que ha tenido hijos pequeños o que tiene hijos pequeños, ¿alguno de ellos ha tomado la cacerola y una cuchara de esas de peltre y le ha empezado a pegar y hacer un ruido rítmico bastante cómodo para usted mientras está en la cocina? ¿O ha visto un programa de televisión con algo parecido? ¿Es agradable? No es agradable. Digo, yo no traigo aquí una cazuela para ponerle el ejemplo, pero no es agradable. Y Pablo dice, si yo tuviese la capacidad de hablar diversos idiomas humanos e incluso un lenguaje de los ángeles, pero estoy golpeando todo el tiempo un instrumento, una cacerola, y le digo, te amo con todo el corazón,
Así es el amor de esa persona. Incómodo, hiriente, superficial. No sirve. Versículo 2. O si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Aplicando esto que Pablo está diciendo aquí, o déjame leer el versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Déjeme hacer la analogía con Colosenses capítulo 3, versículo 12, lo que estamos estudiando. El principio sería el mismo. Pablo podría decir, si yo pudiera tener tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, pero no tengo amor, eso no sirve absolutamente para nada. No sirve. No sirve. Porque no surge de un corazón que está buscando el bienestar de alguien que está en necesidad. Surge de un corazón egoísta, arrogante, que trata de ser el centro de atención de los demás. El amor genuino es un sacrificio genuino. Volviendo primero a los Corintios 13, vea lo que dice el versículo 4. ¿Cómo es el amor? Es paciente, bondadoso, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esas virtudes que Pablo menciona en Colosenses 3:12 están aquí. Están descritas aquí y están unidas bajo la misma descripción del amor. No puedes tener tierna compasión si no eres amoroso. No puedes tener bondad si no eres amoroso. No puedes tener humildad genuina si no eres amoroso. No puedes tener mansedumbre si no eres amoroso. Y no puedes ser paciente si no eres amoroso. Estas son 6 virtudes que Dios nos llama a practicar. Y hermanos, ver caer a un miembro de la iglesia debe hacernos pensar en esto. ¿Cómo podemos cobijar a nuestro hermano? No cómo nos lo podemos comer en el... ¿Y qué pasó? Seamos compasivos, hermanos, misericordiosos y pacientes. Padre, te damos gracias. Padre, anhelamos el reino de Cristo porque en Él no habrá pecado, ni dolor, ni sufrimiento. Tú reinarás con vara de justicia y tu reino no tendrá fin. Concédenos, Padre, meditar en la identidad que tú nos has dado por medio de Cristo y considerar, Padre, cómo podemos alentar, animar, sostener a nuestros hermanos mientras atraviesan por esta situación tan particular. Te ruego, Señor, que en tu gracia nos guardes como cristianos, como hijos tuyos, de pensamientos inapropiados, nos guardes de ideas, nos guardes del chisme y nos ayudes, Padre, más bien a pensar en términos de lo que el apóstol Pablo instruye. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud en algo que merece elogio, ayúdanos a meditar en esto, Padre.
y concédenos encontrar refugio, confianza, esperanza y consuelo en la paz que Cristo trae y que es provista solamente para quienes somos tus hijos, los que hemos sido elegidos, santificados y amados. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia en nombre de Cristo. Amén.